Cuando una persona abandona un pueblo de Dios, una iglesia, abandona la posición, los demás sufren y esa misma persona sufre, porque las tinieblas lo gobiernan, ¿cierto? Y entonces se expresa ¿de qué? De la oscuridad, de la ignorancia. Y eso ocurrió también allá. Se lo quiero leer en esta otra versión. La Nueva Versión Internacional dice: y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad. La Biblia de las Américas dice así: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en la oscuridad. ¿Sí nota? Que ahí está hablando de ¿qué? De posición. Entonces, cuando dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, le estaba diciendo, hay una posición de autoridad. Yo voy, ¿cierto? Y regreso. ¿Y cuándo regresó? En Hechos capítulo 2, cuando dijo: recibirán ¿qué? Poder. Porque la autoridad es ¿qué? Un poder. Recuerde que en Mateo 28, cuando Él resucitó, ¿cierto? Él dijo: todo poder, toda potestad me fue entregada. Fue a la cruz, regresó a la posición del Padre, su gloria, la gloria que tenía primero, recuperó la autoridad. Y entonces ¿qué hizo? Vino y bautizó a la gente, bautizó a la iglesia con el poder de su Espíritu para recuperar la posición de autoridad. Amén. Ahora nosotros somos la morada de Dios. Lo dice el verso 23: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Entonces es una posición que se recupera ¿dónde? En el Espíritu. Es una posición de autoridad. Ese es el sentido de esto. Entonces hay que recuperar esa posición, y a eso fue lo que vino al Señor. Cuando se entiende el reino, cuando se entiende el señorío, se recupera el orden, se restauran los principios de autoridad. Yo quiero tomar como ejemplo un texto que me parece bien interesante: el libro de Esther. Para los que han leído el libro de Esther es un libro de reino. Usted no encuentra la palabra Dios por ninguna parte, pero se ven sus efectos en el libro. Se ve que Dios está orando. Y me llama la atención porque usted no ve que Esther ni Mardoqueo, que eran los hombres, hablaban o dijeron al menos la palabra Dios. Pero el poder del gobierno estaba allí, el poder de la autoridad y de los principios estaban allí. Es un libro de reino y de gobierno. Y vamos a leer unos versos para que entendamos. Libro de Esther, capítulo 1. Esther está antes de Job. Dice el capítulo 1. Vamos a leer algunos versos para que comprendamos la lectura. El verso 1: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes, cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la majestad de su poder, por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Dice el verso 7: y daban a beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos de los otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. ¿Qué había en el reino? Vino real, porque había autoridad, ¿cierto? Había reino. Entonces, cuando hay reino y cuando hay orden en ese reino, el vino corre, ¿cierto? La palabra corre, el vino real, el vino legítimo, la palabra legítima, el vino nuevo puede correr y la gente puede tomar vino del bueno, del vino espiritual, ¿no? No que vaya allí abajo en la cantina. El séptimo, verso 10, día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Mehumán, Vista, Armona, Victa, Abacta, Setar y Secar, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero,
que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Entonces este cuadro muestra dos reinas. Primero la reina Vasti, el reino, el gobierno, y lo que hace el rey Asuero es que trae a ¿quién? A Vasti, su reina, que representa una iglesia, que en este caso muchos lo miran como el pueblo judío, la trajo para mostrar a los reinos su belleza, su corona, ¿cierto? Iba a mostrar, a exhibir la corona de una iglesia, que en este caso significaba Vasti o el pueblo. Y la reina no quiso asistir, no obedeció una orden de una autoridad. Entonces se formó tremendo caos en el reino, porque él era el rey y ella era la reina, ¿cierto? La iglesia. Y este rey quería ¿qué? Bendecirla, quería traerla y ¿qué? Ponerla en la posición de autoridad con su corona regia, para mostrar la gloria de ese poder, de esa autoridad y de ese reino que él tenía. Representa en este caso a Cristo con una iglesia. Pero esta reina no quiso. El pueblo judío asimismo no quiso asistir a las bodas, ni al reino, ni a la bendición que el Señor le traía. Entonces convocó el rey a todos sus consejeros, y el rey le dice: ¿qué vamos a hacer? Entonces los consejeros le dijeron: rey, lo que esta señora ha hecho, lo que esta reina ha hecho es grave, porque el mal ejemplo que ella dio servirá de mal ejemplo no solo en el reino, en nuestro reino, sino en las otras naciones, y todos van a tener en poca estima los principios de autoridad. Vamos a leerlo para que lo entendamos. El verso 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, bueno, no leamos todos los nombres para que no nos embolatemos. Verso 15, y le preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. 16. Dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a ¿quién? Hagamos un paréntesis allí. Le pregunto, ¿eso no es lo que ocurre hoy en día? ¿Eso no es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que se toma en poco? Los principios de autoridad, ¿cierto? Y ese es el daño. No. Eso no vale nada. Ahora todos somos iguales, y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de que el hombre sea más inteligente y la mujer sea menos. No, porque eso no es lo que el Señor diseñó, ¿cierto? En el origen el Señor les dijo: fructifiquen, multipliquen, gobiernen. Le dio la autoridad a los dos. Pero en el reino tiene que haber un orden, porque si todos dos en la casa mandaran, usted ya sabe que eso sería un caos. ¿A quién le prestan atención los hijos? ¿A quién le obedecen? Papá dice una cosa, mamá dice otra, ¿cierto? Entonces hoy en día la mayoría de nuestra sociedad y el feminismo tienen poco estos principios, porque eso no sirve. Y claro, como el hombre abandonó su posición de autoridad, entonces está por el piso, se ha pisoteado la autoridad, y como consecuencia se habla mal, ¿cierto? Entonces se entiende el concepto de autoridad para manipular y para pisotear. Para eso no es para restaurar, es para edificar, ya lo hemos visto, es para servir, ya lo hemos visto que para eso es la autoridad, ¿cierto que sí? Entonces dicen estos hombres: porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirá esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Contra qué? Contra la autoridad. Si parece bien el rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que la reina Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina
a otra que sea mejor que ella. No cabe duda que esto es una figura del pueblo judío y de nosotros. Desechan una reina que no quiso ¿qué? El lugar de privilegio. Recuerda el banquete del reino allá en Mateo, cuando el Señor dijo: vayan, inviten a los cojos, a los mancos, y ellos comenzaron a excusarse, ¿cierto? Ese era el pueblo judío, no quisieron. Entonces el Señor dijo: estos que menospreciaron el reino no van a disfrutar de él, y el reino será dado a otros que tengan fruto, en este caso a la iglesia. Entonces desechan a Vasti, y el rey comienza a preparar ¿quién? A otra, en este caso a Esther, que representa ¿qué? Que simboliza la iglesia, para restaurarla a la posición de autoridad. ¿Y ella qué hizo? Obedeció, aceptó el llamado. Durante 3 años la prepararon, la hermosearon, la embellecieron para que estuviera en la posición de realeza, en la posición que debía tener Vasti, pero que por desorden, por rebeldía, la rechazó, como pasó con el pueblo judío. Y entonces como consecuencia fue desechada y fue llamada otra mejor que ella. Y la otra mejor que ella es la iglesia. Para eso el Señor la hermosea, la prepara, dice Efesios capítulo 5, ¿cierto? Con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga. La está adornando para restaurar su posición de autoridad. Amén, porque una mujer sin corona, una iglesia sin corona, arrugada y desaliñada, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo la van a exhibir? No estoy hablando de lo físico. Hoy en día se exhibe la iglesia, pero lo que se exhiben son paredes, alfombras, buenos asientos. Eso es lo que se exhibe. Mire, la iglesia, eso no es la iglesia somos nosotros. Cuando la iglesia recupera su posición de autoridad, recupera su belleza, se recupera su corona que perdió. ¿Para qué? Para poder que esté en el lugar de privilegio que le corresponde y pueda ejercer la autoridad desde esa posición que le dieron, como lo que es la amada del esposo, la amada del rey. ¿Estamos? Entonces mire, vamos a seguir en la lectura que me llama la atención. Ahí en el capítulo 1 estamos, del libro de Esther. Entonces mire lo que hace el rey, cuando este rey sí entiende lo que es la autoridad, y Esther también como iglesia se deja preparar para poder restaurar esa posición de autoridad. Hay gente que uno les dice: vea, Cristo hizo esto, Cristo murió, Cristo resucitó, se sentó y te hizo sentar. Y hay gente que dice: ah, sí, eso suena muy lindo, pero yo no creo que el Señor derrotó al enemigo. No creo que yo esté reinando, porque la gente quiere reinar es ¿qué? En lo físico, no en lo espiritual. Para poder reinar en lo físico se tiene que empezar a gobernar en lo espiritual. Dice ahora el capítulo 2, y leamos capítulo 2, verso 1. Pasadas estas cosas, sosegada la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey una joven virgen de buen parecer. ¿Esa quién es? La iglesia, ¿cierto? Que es pura, que es virgen. Pablo en 2 Corintios 11:1 dijo: porque con celo de Dios le está hablando a la iglesia, porque quiero presentarla como una esposa virgen, pura para Cristo. Entonces la iglesia ¿cómo es? Pura, virgen, tiene un solo esposo, no muchos maridos, tiene uno solo que es Cristo. Dice verso 3: y ponga el rey personas en todas sus provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Y mire lo que sigue diciendo el verso 5: había en Susa, residencia real, un varón judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Jair, hijo de Samiel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió después que cuando se divulgó el mandamiento, decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real,
a cargo de Hegar, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Agai, guarda de las mujeres.